Comienzo a grabar. Perfecto. Sí, excelente. Muy bien. Pues bonita tarde. Muchas gracias por su conexión puntual. No sé si se dieron cuenta que tuve tema con la grabación de la semana pasada. Yo creo que cuando estaba ajustando la parte del micro, no me percaté que dejó de grabar. Y entonces yo bien feliz, ya cuando estaba subiendo la grabación al final de la sesión, decía .50, y yo dije 50 minutos, pero si duramos como un poquito más de una hora. Pues resultó que nada más me grabó 50 segundos. No me percaté de esa parte y pues ya por eso tuve que hacer como un resumen aparte para subir ese apartadito, ¿no? Pero ahorita parece ser que todo está en orden. Ya está grabando la sesión, entonces muchas gracias. Bienvenidas. Veo que está Marisela, Marisol, Miriam, Mitzi, Saraí. Muchas gracias por haberse conectado. Última sesión, módulo 4, semana 4, ya en módulo 3 están a punto de cerrarlo. Mucho éxito en lo que va a ser este cierre. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en la agenda de la sesión del día de hoy. Pues ahora sí que yo creo que ya está de más recordarles lo que es mi nombre, esta parte de que todavía pueden estar haciendo consultas si tienen dudas. Procuraré responderlo lo más rápido posible, aunque no sea este día hábil. Y bien importante también, antes de que se me pase, anticipen sus envíos de las actividades, así como de las publicaciones de las aportaciones que vayan a realizar o les falte más bien en el foro de integración, porque acuérdense que cuando es cierre de módulo, puede haber algún tema con la plataforma, y esto suele pasar por ahí del domingo, en la tarde, noche sobre todo, ¿no? Entonces, para que no sea por cuestiones de cierres, por cuestiones ajenas a ustedes, como puede ser el sistema, mejor anticípense, porque obviamente que ya no hay extensiones de tiempo, ¿sale? Muy bien, y bueno, pues entonces toca repasar hoy, practicar nuevamente lo que tiene que ver con características de la ciencia, multiculturalidad, diversidad cultural, globalización, estos conceptos que incluso ya hablábamos un poco de ellos en la sesión pasada, y elementos de una reseña crítica, así como referenciar nuevamente fuentes de consulta, que por lo que veo, creo que todas, si no me equivoco, creo que ya referenciamos de manera correcta, ¿verdad? O es más, ayúdenme, sí, en esta ocasión, ayúdenme a levantar un dedito, quienes todavía les pongo en la retro, que presentan oportunidad en la referenciación de fuentes. Dedito arriba de quien presenta, que en las retros que les doy, mencioné que presenta oportunidad referenciar las fuentes. Ok, no veo deditos arriba. Ninguna. Excelente, perfecto, muy bien. Excelente. Y sí, creo que coincide también con el hecho de que se han estado conectando y hemos trabajado en eso, ¿verdad? Justo hace la diferencia, no lo pierdas de vista, ya sea poder conectarte o si no pudiste porque no coincide el horario. Ahora sí que creo que cada asesor lo va a marcar de manera diferente. Va a ser como muy similares, pero siempre va a haber como alguno que se desfase, que a lo mejor puedo ser yo, por ejemplo. Pero están las grabaciones, y si revisas las grabaciones, creo que se han dado cuenta que eso optimiza lo que es tu desempeño, facilita tu aprendizaje. Tan así la señal de que ahorita nadie me levantó el dedito, de que en sus retros presente oportunidad para referenciar fuentes, ¿no? Entonces, bueno, el tema también de todos modos vamos a nuevamente como a practicar esa parte al final. Esto es lo que vamos a reforzar el día de hoy. Y finalmente, ya antes del cierre, pues dudas que pudiera haber sobre las actividades de la semana, ¿verdad? Perfecto, pues entonces vámonos con características de la ciencia. Qué bueno que toca esta parte, porque incluso creo que a veces todavía presenta como ajustes. En el proyecto integrador está más fácil porque me pide que solo mencione una o dos características de la ciencia. Y en la actividad donde veíamos este tema por primera vez, pues había que hablar sobre las 5, ¿no? Entonces ahorita se simplifica un poco más, pero por lo mismo hay que tener como que bien la certeza de en qué consiste cada uno y no tener ahí como cabo suelto con eso, ¿no? Entonces voy a dejar de proyectar. La dinámica va a ser similar a lo que estuvimos trabajando en la sesión pasada.
Entonces, lo que voy a hacer, porque creo que le pone como un poco más de emoción, lo que voy a hacer es colocar en el chat el link del quiz que tiene que ver con este tema. Se van a ir a realizarlo. Vamos a dar, yo creo que 3 minutitos y casi estoy segura que van a estar de regreso antes de eso. Entonces, 3 minutitos para que resuelvan ese quiz que tiene que ver justo con características de la ciencia. Ya que terminen, regresamos y en el chat empiezan a colocar, a compartir sus resultados y ya reforzamos, ¿va? Entonces, 3 minutitos y estamos de regreso. Yo no puedo verla porque estoy en mi trabajo. Ok, Mitzi, entonces, ahorita que ya nos toque reforzar. Pero sí estoy muy atenta, ¿eh? Muy bien. Igual ahorita que nos toque reforzar, a ver si nos puedes apoyar a responder algunas, ¿va? Muy bien, vamos a esperar a que sus compañeros terminen para ver cómo les fue. Excelente, Saraí. Platícanos cómo te fue. Saraí nos comparte que 100. Perfecto, felicidades. Entonces, en esta ocasión el proyecto va a ser más fácil porque de las características que identifiques que puede estar presente en la lectura, tú vas a elegir cuál es la que quieres poner ahí, ¿verdad? Excelente. Miriam nos dice 100. Marisol nos dice 100. Prácticamente nada más falta Marisela, si no me equivoco. Vamos a esperar un poquito nada más a que termine. Marisela nos dice 50. No te preocupes, Marisela, ahorita lo revisamos, ¿va? Ok. Vamos entonces a esa parte. Y se está proyectando. Sí, se está proyectando. Perfecto. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Mitzi, vamos a ver si nos puedes ayudar con esta. Y nos dice, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas. La generación de nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. ¿Qué sería? 1, sistemática. 2, objetiva. O 3, verificable. Abriste el micro, pero se volvió a cerrar. Sí. Ok, creo que Mitzi, no sé si tiene problemas con el audio, pero Marisela, ¿qué consideras que sería? 1, 2 o 3. Ok, vamos a esperar a Marisela que nos responda. Probablemente esta es una de las que le causó
un poco de conflicto por ahí. ¿Sí sigues con nosotros, Marisela? Marisela nos dice 2. Perfecto. Sí, creo que esta fue una de las que nos causó conflicto. Fíjate, Marisela. Hay 2 características de la ciencia que te van a hablar del método científico. En general, la pregunta para todos sería, que me pueden poner en el chat, es ¿cuáles son las características, las 2 características que nos hablan del método científico? ¿Cuáles son las características que nos van a hablar del, que en común tendrán, que nos están hablando del método científico? Vamos a esperar a que respondan en el chat. ¿Cuáles son las 2 características que en común tienen que usan el método científico? Vamos a esperar a que escriban. Ok, más bien sería, ¿cuáles son los 2 tipos de conceptos, las 2 características que hablan del método científico? Marisela dice sistemática. Sí, efectivamente, sistemática es una de ellas. Que usa el método científico. ¿Cuál es la otra? De las 5. Miriam dice objetiva. No, fíjate, Miriam, que objetiva no va a ser. Dice Saraí, metódica, exacto. Estas 2 son las que tienen en común que utilizan el método científico, ¿sí? La diferencia entre una y otra, que justo es la que nos compartió Saraí en el chat, que dice generar nuevos conocimientos, eso es lo que diferencia una de otra. Sistemática lo que va a hacer es utilizar el método científico porque quiere generar nuevos conocimientos. Por eso, digamos que es como más picky o más ordenada al momento de usar el método científico. Tiene que utilizar todas las etapas de este método, no se los puede brincar y tiene que ser muy estricto porque lo que pretende es generar nuevos conocimientos. En el caso de metódica, que ya dijimos, también utiliza el método científico, a ella no le interesa generar nuevo conocimiento. Ella lo que quiere es cumplir un objetivo determinado. Y al decir esto de un objetivo determinado, se refiere a, puede haber 1000 cosas que me interesan, pero de todo eso solo quiero comprobar un objetivo en específico. Entonces, esa sería metódica. Por eso, del método científico, metódica identificaría cuál de las etapas o qué de los pasos que tiene el método científico es el que le va a ayudar a cumplir este objetivo en específico que tiene. Y lo usa, que puede ser a lo mejor nada más la experimentación, hago un experimento y con eso ya cumplí mi objetivo determinado, no necesité utilizar todo el método científico, pero sí usé algo de él, por eso es que lo tenemos acá como algo en común. Entonces, la diferencia es que sistemática utiliza todo el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas, porque justo quiere generar nuevo conocimiento. Eso quiere decir que aquí justo estamos hablando de la característica sistemática. ¿Sale? Marisol, creo que ya quedó claro, ¿verdad? Miriam, no sé si con esto quedó claro. Y Marisela, si quedó un poco más claro la diferencia entre uno y otro. Ok, ahora lo vimos como concepto, pero si tú estás leyendo, que es ya como aterrizándolo más a lo que tienes que hacer con el proyecto, tienes que ver en la manera en la que escribe el autor, en la información que comparte, en cómo vincula sus ideas. Primero, si detrás de eso hay evidencia de que se utilizó el método científico, para que entonces puedas estar en contexto de ubicar si podríamos estar hablando, lo voy a señalar en rojo,
de que se está utilizando alguna de las dos, que se está utilizando tanto sistemática como metódica. Entonces, ya que ubicaste si detrás está el método científico, visualizas que entonces puede ser sistemática o metódica, y de ahí lo otro que te tienes que preguntar es si el autor solo está hablando de una cosa en específico o si el autor quiere comprobar nuevos conocimientos. Entonces tienes que meterte como en esa parte para poder identificar si se cumple alguna de estas y cuál, ¿sale? Yo al final ya vamos como aterrizando mejor los conceptos, pero de esto ahora es cómo lo aterrizo a la práctica, y para poderlo aterrizar a la práctica es qué me debo de preguntar para ver si cuenta o no con esa característica, ¿sale? Entonces paso a la siguiente. La siguiente nos dice, siempre debe de tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre los objetos de estudio. ¿Qué tendría que ser? Igual, si nos ayudas, Marisela, es 1, 2 o 3. Objetiva, metódica o modificable. Siempre trata de encontrar la verdad. La metódica. Nos dice Marisela que es la 1. Objetiva. Alguien dijo metódica, pero no me fijé quién fue. Fui yo, Mitzi. Ah, ok, Michi. No, fíjate que el anterior fue donde explicamos la metódica y la sistemática. Entonces, aquí sería objetiva, porque el tema de ustedes vieron como posturas que tienen que ver con objetivo o subjetivo. Entonces, va asociado más o menos a eso, a que la información que nos da es veraz. No se deja interpretaciones subjetivas o interpretaciones personales. Se está dando información que lógicamente tú puedes concluir que es verdad. Entonces, objetiva va enfocado a eso. Ya mencionábamos, Michi, en la anterior, que para que fuera metódica debería de haber aquí implicado el método científico. Entonces, como no lo menciona, no podría ser metódica, ¿va? Ok, entonces vamos a la siguiente. Entonces, ya si nos vamos a esto, a tratar de trasladarlo a esas lecturas, pues tengo que fijarme si las ideas con las que me está tratando de jalar el autor, con lo que me está tratando de comunicar, lo está diciendo desde su postura personal, subjetiva, o lo está mencionando desde información que me permite ver que es racional, que es lógica, que es objetiva, que no deja interpretaciones personales. Entonces tienes que ubicar eso para poder checar si cumple con el objetivo o no cumple con el objetivo, ¿sale? Bien, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, ¿qué es modificable? 1, cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas, la generación de nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. 2, siempre debe tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre los objetos de estudio. Y 3, no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Entonces sería 1, 2 o 3. Si quieren, aquí ya pueden contestar todas en el chat. ¿Qué es modificable? Ok. Bien, Miriam, bien, Saraí. Aquí Marisol, fíjate. Marisol, tú me dices que sería la 1. La 1 dice, menciona el método científico. Y acuérdate que dijimos que solo hay 2 características que mencionarían el método científico. Sería la de sistemática y metódica. Por lo tanto, al preguntarnos modificable, la descartaríamos, ¿sale? La modificable tiene que ver con que las cosas cambian.
el mismo conocimiento va cambiando conforme lo vamos descubriendo y conociendo más de él, nos damos cuenta de más cosas, va cambiando, ¿sí? Y claro, pues con los avances y demás, sabemos que tiene esa flexibilidad del conocimiento. Entonces, si lo aterrizamos a mi lectura, tendría que identificar si mi autor está dejando abierta la puerta a que lo que hasta ahorita él concluye o lo que nos dice podría incluso modificarse con el tiempo o haciendo una investigación más profunda pudiera haber como más hallazgos de información. Ahí podríamos decir que es modificable, ¿sí? O si está como cerrado y dice que, que esa es una verdad absoluta, entonces no sería, no cumple con la característica modificable porque nos está diciendo que esa es la verdad absoluta. Cuando en realidad, pues, en teoría no lo hay, siempre puede ser modificable, ¿no? O bueno, si habláramos de 2 más 2 son 4, pues sí, ahí es una verdad absoluta, ¿no? No podría ser modificable eso. Entonces, dependiendo de qué es lo que nos está tratando de transmitir el autor, es donde podemos ver si en lo que se dice o nos comparte es algo que es modificable o es algo que es inflexible, ¿sale? Muy bien, vamos a la siguiente. Nos dice, utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. 1, objetiva. 2, verificable. 3, metódica. ¿Qué debería de ser? Ahora sí, exacto, Mitzi. Aquí ya lo ubicamos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, sí, aquí ya estaríamos hablando de metódica, porque ya mencionamos, usa el método científico, pero a ella le interesa solo un objetivo, ¿no? No nuevo conocimiento, que eso le pasaría a la sistemática. Muy bien. Vamos a la 5. Los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, confirmando su veracidad. Puede ser 1, 2 o 3. Miriam dice 2. Y sí, efectivamente es verificable. Que incluso aquí también no lo había visto de esta manera, pero verificable y objetiva a veces como que se confunden un poco porque en ambas lo que buscan es la verdad. La diferencia de verificable es que buscará comprobar que eso que él dice es verdad. Digo, generalmente nadie cuenta mentiras, ¿no? O nadie defiende mentiras, se puede decir. Puedo defender algo, una mentira, porque no conozco qué es mentira. Es mi verdad, ¿no? Pero el tema es que lo que me cuenten, hay una manera de comprobarlo, y al decir comprobarlo es que puedo ratificar que lo que hice es cierto. Entonces, eso sería como el meollo con verificable, que es algo que se puede comprobar. Y objetiva, que le interesa la verdad, objetiva va enfocado a que no traiga interpretaciones personales o subjetivas, que sea algo racional, algo neutro, sin la interpretación personal de alguien o alguienes, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces terminamos con esta parte. Si no hay dudas, vamos a lo siguiente entonces. Y lo siguiente va a ser los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización. Y que de igual manera, con el quiz es como los vamos a retar un poco, a ver qué tanto es lo que recuerdan de eso. Ahí está el quiz ya en el chat. Vamos a realizarlo 3 minutitos igual, y yo creo que antes a lo mejor ya están de regreso para compartirnos cómo les fue. Ahí dejen en el chat el siguiente quiz.
Muy bien, estamos esperando a sus compañeros. Marisela levantó la mano. Adelante, Marisela. Y nada más para decirle que no puedo, no me deja seleccionar las respuestas. Ok, a lo mejor va a ser ahorita algo de, quizás de tu dispositivo, pero no te preocupes, ahorita que la revisemos, ya me empiezas a compartir tus respuestas en el chat, ¿va? Miriam nos dice 83, perfecto, aquí sí que por ahí nos equivocamos en una, ahorita la revisamos. ¿Cómo te fue, Saraí? 100, perfecto, felicidades. Marisol, 100, perfecto también, felicidades. Y entonces, Marisol ahorita nos va a ayudar y Mitzi también. Entonces ya terminamos, perfecto. Voy a ir entonces al quiz. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, Marisela, si quieres, me vas pasando igual tú, Mitzi, en el chat la respuesta que consideres sea la correcta, ¿va? Y nos dice, es la variedad de culturas que existe en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. 1 sería diversidad cultural, 2, multiculturalismo, o 3, globalización. Ahorita me va a ayudar a contestar nada más Marisela y Mitzi, que son las que todavía no. Marisela nos dice 1. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya todos lo van a poder compartir en el chat. Pónganme en el chat qué de lo que se dice aquí es como la clave para saber que estamos hablando de diversidad cultural y no de multiculturalismo, que por lo general es con lo que se confunde. ¿Cuáles serían como las palabras claves que nos llevan a pensar que estamos hablando de diversidad cultural y no de multiculturalismo? Ya pueden poner. ¿Cuál, perdón? La 1. Sí, pero más bien, Mitzi, perdón, me refiero a qué de la pregunta, qué palabras claves hay ahí que son las que nos ayudan a saber que estamos hablando de diversidad cultural y no de multiculturalismo, por ejemplo. Pues que son variedad de culturas. Variedad de culturas, fíjate que eso también lo tendría en multiculturalismo, porque son muchas culturas, es una variedad de culturas. En multiculturalismo también tendría ese concepto. Entonces, ¿qué de lo que veo ahí es lo que me lleva a saber que es diversidad cultural y no multiculturalismo? Y ahorita ya intentaron con eso. Pues ¿Qué como lo dice pudieras? en el texto, que se distinguen entre sí. Al decir que se distinguen entre sí, podría ser como esta parte de que son diferentes. Por eso se distingue una de la otra. En multiculturalidad también podría estar esa parte. Dice Miriam, conjunto de expresiones, exacto. Ese conjunto de expresiones que le son propias, y ahí sería como poner entre líneas el lenguaje, la vestimenta, la religión, las costumbres. Esas son expresiones que le son únicas a cada cultura, que le son propias, y por eso por eso se distingue una de la otra. Entonces, aquí en este concepto lo que me interesa es
revisar ese conjunto de expresiones. Me interesa identificarlos, reconocerlos, distinguirlos. Ahí es en lo que me voy a basar, como en la descripción de esta cultura a través de este conjunto de expresiones. Analizo la cultura en sí misma. Y en multiculturalidad voy a ver cómo varias intervienen, ¿no? Entonces ahí las veo a todas a la vez, por así decirlo. Entonces justo estos elementos propios que distinguen una cultura de otra es la clave para saber que hablamos de diversidad cultural y no de multiculturalismo. Igual a lo mejor con el siguiente concepto va a quedar todavía un poco más claro. Vamos a la siguiente. Nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. Dice, 1, globalización, 2, diversidad cultural, 3, multiculturalidad. Es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas. Entonces, en este caso, Marisela nos dice 3, muy bien. Y las demás, ayúdenme ahora, o todas, a buscar la palabra clave que nos ayuda a distinguir que esto es multiculturalidad y no diversidad cultural. Ahora aquí, efectivamente la correcta es multiculturalidad. Tenemos varias culturas, distintas culturas, pero ¿cuál es la palabra clave que me ayuda a identificar que es multiculturalidad y no diversidad cultural? Ya, por ejemplo, para diversidad cultural, decíamos que las palabras claves eran como ese conjunto de expresiones que le son propias. Eso era lo que nos ayudaba ya. Dice Marisol que conviven en un mismo espacio. Exacto. Esta parte de la convivencia, que le podríamos llamar interacción, y en el mismo espacio puede ser virtual, puede ser físico. Entonces, esa interacción de las diferentes culturas es justo lo que nos da la clave para saber que estamos hablando de multiculturalidad. Y ya de aquí pues se desprenden, o sea, ¿qué es lo que da como resultado esa interacción? ¿Qué pasa en esa interacción? ¿Qué es lo que le interesa a la multiculturalidad? Y pues es que compartir este bagaje de elementos de una cultura a otra, que lo adoptamos y demás. Entonces, todo eso es lo que está detrás de esa interacción. Por eso es la clave en multiculturalidad, ¿va? Muy bien. Entonces, ahora vamos al siguiente. Dijimos que este era ese. Siguiente. Dice, intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. Que sería 1, diversidad cultural, 2, globalización o 3, multiculturalidad. Vamos a ver qué dicen las demás. Ok. Sobre todo me interesa saber de Marisela y Mitzi, porque son las que no pueden realizar la actividad. Me voy a esperar a que conteste una de ellas para ya retomar el concepto. Mitzi dice 2, globalización. Perfecto, así es. Ahora, la pregunta para todas. ¿Dónde está la clave aquí para saber que estamos hablando de globalización y no de los otros dos conceptos? ¿Qué palabras son claves para, nos dice Marisol, diferentes naciones? Perfecto, sí, así es, ojo, porque si yo tachara lo de diferentes naciones y le pongo aquí diferentes culturas, ese intercambio puede ser, le podríamos llamar, lo voy a leer, intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes culturas. Así seguiríamos hablando como de multiculturalismo, o multiculturalidad, perdón, porque hay un intercambio que es interacción entre culturas. Entonces, seguiría siendo multiculturalidad y lo vemos aquí en México. O sea, cómo interactúan las diferentes culturas o etnias de nuestro país
y cómo de otra forma los mexicanos también hasta nos distinguimos en los que son del norte, del sur y demás, y convivimos en mismos espacios y compartimos cosas, ¿no? Pero es en el mismo país. Entonces ahí sería multiculturalidad. Ya cuando hablamos de diferentes naciones, diferentes países, es ahí cuando ya hablamos de globalización. Perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente. Nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbre, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, etcétera, dándole visibilidad ante la sociedad. ¿Qué sería? 1, diversidad cultural. 2, globalización. 3, multiculturalidad. Sobre todo, Mitzi, me interesaría saber qué es la que tú elegirías. Igual, Marisela, si estás ahí también, pero sobre todo, Mitzi, porque traíamos como volteadillo por ahí el concepto. La diversidad. Perfecto. Así es, porque aquí ya está diciendo que lo que me interesa es ver eso, ¿no? Su gastronomía, el idioma, lengua, vestimenta de esa cultura y reconocerlo, o sea, de distinguirla como cultura, ¿no? Excelente, muy bien. Y pues bueno, aquí en sí mismo, en la primera pregunta decía como componentes que le son propios, y aquí ya me los dice de manera separada, ¿no? O más clara, entonces es diversidad cultural. Perfecto. Vamos a la siguiente. Y nos dice, términos como el racismo, intolerancia, xenofobia, discriminación son asociados a 1, multiculturalidad, 2, diversidad cultural, 3, globalización. ¿Cuál consideran que sería la respuesta correcta? Globalización. Acuérdate que ¿cuál dijimos que sería la clave para globalización? Ahí, por ejemplo, Marisol nos había dicho diferentes naciones. Y aquí nosotros no vemos diferentes naciones. La xenofobia podría ser, porque la xenofobia sobre todo tiene que ver con esta parte de que no nos gustan los extranjeros, ¿no? Ese podría ser. Pero la intolerancia, racismo y discriminación no propiamente se da entre diferentes naciones. Entonces, se da entre nosotros mismos, ¿no? Cómo discriminamos a los huicholes o a algún indígena y estamos en el mismo país. Entonces, esto finalmente es multiculturalidad, porque justo a raíz de esa interacción o esa resistencia incluso a interactuar con varias culturas, se generan estas situaciones. Y es ahí cuando hablamos de multiculturalidad. Entonces, no sé si con esto, Marisela. Ya entendí. Es como el momento de la discriminación en un grupo, por así decirlo, ¿cierto? Sí, porque en ese grupo, en esa interacción, hay una interacción o una convivencia para poder también rechazar a esa cultura, ¿no? O a esas personas. Entonces surge de la interacción o la resistencia a la interacción misma, ¿no? Si solo hubiera aquí xenofobia, podría ser probablemente como una de las cosas negativas que surgen de la globalización. Pero como tengo todos los demás implicados y los demás, si lo quito, pues realmente se pueden dar tanto en un mismo país como en diferentes, ¿no? Entonces sería multiculturalidad entonces. Vamos a la última, nos dice, los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados su obligación, que sería 1, multiculturalidad, 2, diversidad cultural o 3, globalización. Nos dicen 3, globalización, perfecto. Sí, porque cuando me dicen le recordamos a los estados. Globalización. Muy bien.
Cuando me dice recordamos a los estados su obligación, estados como naciones. Entonces, a eso se refiere. Si fuera al estado de Jalisco, al estado de Sonora, es en el mismo país y ahí ya no sería globalización, sino que aquí al decir valores universales, derechos humanos y estados, se refiere como ya al rubro de país. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes en su proyecto lo que tienen por ahí es un apartadito que habla sobre la violencia, ¿no? En cómo la globalización fomenta la violencia, cómo la combate y cómo también la misma situación, pero con respecto a la multiculturalidad, ¿no? Que incluso, por ejemplo, aquí estás viendo como términos de violencia asociados al multiculturalismo. Entonces, es como poner un ejemplo preciso, un caso preciso, donde la multiculturalidad fomenta esto, está fomentando o incluso lo combate. ¿Va? Bien. Eh, si no hay dudas de estos conceptos, dejo de compartir. Vamos a lo último. Y lo último, pues realmente tiene que ver con la reseña crítica, que incluso esto ya lo platicábamos en la sesión pasada de cuáles tendrían que ser como sus elementos, porque estábamos hablando de la reseña comparativa, y ahí marcamos las diferencias de la crítica, reseña crítica y la comparativa, ¿no? Pero vamos igual, a través del quiz, vamos a tratar de filtrar si nos quedaron dudas ahí y reforzar. Entonces, voy a compartir en el chat. ¿Dónde está mi chat? Aquí está. Ahí está. Ayúdenme a resolver entonces ahora ese quiz. 3 minutitos o menos y ya estamos de regreso para compartir resultados y reforzar, ¿va? Vamos a esperar a que sus compañeros terminen. Quizá aquí puede ser que esté un poco más dificilillo, porque como viene ejercicios para referenciar, no los habíamos manipulado de manera individual, entonces puede ser que eso les demore un poco más, pero vamos a esperar a que termine.
Este les llevo más tiempo. Quiere decir que sí presenta reto, qué bueno. Marisela nos dice 69. Perfecto, ahorita revisamos dónde pudo haber estado el error. Que yo creo que Marisela fue en alguno que tenga que ver con referenciar, ¿verdad? Miriam 60, ok, sí se ve que nos presentó reto. Vamos a ver qué comparten los demás. Saray 80. Bien, quiere decir que por ahí traemos una con reto. ¿Y quién me falta? Faltaría Marisol. Vamos a ver cómo le fue a Marisol. Marisol dice 90. Ok, perfecto, vamos a ver. Nos dice, yo creo que las primeras dos son como las fáciles, ¿no? Porque era la reseña crítica y lo vimos incluso la sesión pasada. Entonces, igual Mitzi, apóyanos, dice, características de una reseña. Sería, 1, redacción breve, exposición, ideas o temáticas de la obra. 2, redacción breve, exposición, ideas o temáticas de la obra, opinión de quien redacta. Y 3, redacción breve. ¿Qué debería de ser, Mitzi? 1, La 2. La 2. Perfecto, así es, porque son como 3 componentes básicos, ¿no? En la introducción, prácticamente va a ser como la redacción breve y que generalmente, o resumen básico, donde incluso presento la lectura al autor o la obra en sí mismo, y ahí sería la introducción. Después está lo que es el desarrollo, que generalmente es donde tenemos una opinión, ideas, tenemos exposición de las ideas en la temática de la obra, y finalmente 3, que es la opinión de quien redacta, que sin embargo tu opinión puede estar desde el desarrollo y la introducción. Y ya en la conclusión, pues es como la opinión final o resolutiva a la que quieres llegar. No siempre podemos hablar con nuestras propias palabras. Entonces, muy bien, esta sería la reseña. Y aquí es donde ya empieza como el tema de la referenciación, ¿no? Entonces, en este caso, tengo acá abajo mis opciones, ya lo habíamos visto. Estamos hablando de una red social, por lo tanto, el usuario sería mi autor, ¿no? Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, nada más para que también lo chequen entonces. Entonces, autoría y usuario es lo mismo, que en este caso sería, como es una red social, pues ahí el autor suele ser el nombre de usuario, ¿no? Después de eso, tengo la fecha de publicación. Me dice que al ser una publicación tengo que poner, en lo que en algún momento pondría como el título del artículo, aquí pongo las primeras palabras 20 palabras de la publicación, o redacción breve si fuera una imagen. Ya que hice eso, tengo que poner qué tipo de publicación es, luego es el nombre de la red social y finalmente el enlace, que es el link, ¿sí? Ya si lo vemos de manera práctica, aquí tenemos un ejemplo
De todo eso que tenemos abajo, mi nombre de usuario pues es Servicio Sismológico Nacional. La fecha de publicación, que es lo segundo. Aquí tengo mi redacción breve de la publicación, que son 20 palabras. Luego, acuérdate que tengo que poner el tipo de publicación, que es actualización del estado. Tengo acá la red social, que es Facebook, y finalmente lo que es el link, ¿sí? Entonces ahí más o menos es qué adecuación hay. Que el título es aquí una redacción breve. Después del título tenía que poner en dónde lo encontré, que en este caso pues es una red social, o el tipo de fuente que es, que en este caso es una red social. Pero como nuestras redes sociales tienen diferentes ubicaciones, pues tengo que poner en qué ubicación se encuentra, que en este caso es la actualización del estado, y luego pongo ya el nombre de esa red social y finalmente el link. Entonces es como una gran variante en comparación a los demás tipos de fuentes de consulta, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, que ya es algo más normalito, tenemos el autor, por lo tanto después va la fecha. Luego tengo el título, que en este caso me dice retos TIC de actividades para desarrollar habilidades básicas en TIC. Luego tenía que poner qué tipo de fuente es, que en este caso es una ponencia. El nombre, bueno, no es el nombre, es el lugar, la ubicación de la ponencia, que en este caso es el Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, siguiendo esta parte de la ubicación. Y finalmente el link, porque pues fue una ponencia que se publicó en internet y de ahí fue donde la subtrajeron, ¿no? Entonces, lo tenemos así. Y ya si nos vamos a la última, es primero el autor, que en este caso, pues de todas las opciones que tengo es Fernández Claudia. Ya está la fecha, ya está el título. Aquí ya me dice qué tipo de publicación es, o fuente más bien, es un podcast. Ya tengo el link. Entonces, tengo el podcast y debe de ir primero la ubicación, o que en este caso sería la descripción, perdón, estoy escribiendo que es un episodio de podcast. ¿Qué tipo de podcast es? Es el podcast de educación, y finalmente, ¿de dónde lo traje? Que es prácticamente la plataforma de Spotify, y finalmente lo que es el link, ¿sale? Entonces, si se fijan, la red social creo que fue la que generó como más reto, porque justo al ser una red social, pues la red social es todo como un mundo en donde puede estar eso que yo obtuve, en qué tipo de podcast o en qué tipo de publicación de esa red social se encuentra, si es el historial, si es en la parte de los reels. Entonces es como ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Dejo de compartir, regreso a la presentación. Prácticamente llegamos a la parte final, pero antes de avanzar con lo que sigue, me gustaría saber si de lo que acabo ahorita de explicar, de lo que son las redes sociales, cómo referenciar, o lo que jugamos ahí, si quedó claro y pudimos fortalecer el error que tuvimos. Pues por mi parte, sí me ayudó mucho en cuanto a las diferencias en cuanto a globalización y diversidad cultural, ya que pues suenan muy similares los términos y pues sí había una cierta confusión, y ahorita pues aparentemente ya entendí. Perfecto, Michi. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora sí que vamos a ver también, abrir el espacio para lo que puedan ser dudas sobre las actividades de la semana, que ya son nuestras actividades de cierre, proyecto integrador y foro de integración. Miriam dice que todo bien. Ya levantó su dedito. Saraí también dice que todo bien. Entonces me falta Marisela, Michi y Marisol. Marisela dice que todo bien. Me falta Michi y Marisol. Ok. Marisol dice, todo claro, ya me quedó, ya me ayudó a reforzar puntos que desconocía. Mitzi dice que todo bien. Ok, perfecto, pues mucho gusto haber trabajado con ustedes. Les deseo mucho éxito en su cierre de módulo. Recuerda,
todavía puedes seguir subiendo lo que te haga falta, puedes seguir participando en el foro de Aprendiendo también. Realmente el cierre es el domingo a las 23:59, como estamos habituados, pero recuerda no dejar todo hasta el final para que no vaya a surgir alguna cuestión con respecto a cuestiones de la plataforma y que eso no repercuta en tu calificación, porque acuérdate que no hay extensiones de tiempo, ¿sale? Les deseo mucho éxito en este y en sus próximos módulos, que tengan muy bonita tarde, bonito fin de semana. Un placer haber trabajado con ustedes. Que estén muy bien. Gracias a ustedes también por haberme acompañado. Un placer, Marisela. Que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente para ustedes.